Antes de contarte mi historia, necesito que me prometas algo. Necesito que escuches hasta el final. Porque lo que estoy a punto de confesarte no es solo una historia de traición. Es un mapa. Un mapa que te mostrará cómo el ser humano es capaz de la crueldad más inimaginable, pero también de la más feroz resiliencia. Mi historia comienza con $11 millones, un accidente que debería haberme matado, y el silencio sepulcral del hombre que dormía a mi lado cada noche. Pero ese no es el secreto. El secreto, el verdadero giro que hace que la sangre se hiele, es la identidad de la mujer con la que me reemplazó mientras yo yacía en coma. Y cuando descubras quién es ella en realidad, entenderás que no existen las coincidencias, solo planes perfectamente ejecutados. Así que respira hondo, porque vamos a descender a un lugar muy oscuro. Mi nombre es Elara. Tengo 35 años, y hace 23 días que mi universo se contrajo a las dimensiones de esta cama de hospital. Mi mundo, que antes era un lienzo expansivo de plazos de entrega, de la ansiedad sorda de las facturas por pagar y del murmullo constante de un matrimonio que se había convertido en un hábito, ahora es este microcosmos. Un espacio definido por el olor a antiséptico que se ha adherido a mi piel y el sonido rítmico, casi burlón, de las máquinas que me mantienen anclada a la vida. He aprendido a leer el tiempo no en un reloj, sino en los matices de la luz que se filtra por la única ventana, una ventana que da a una pared de ladrillos sin alma. He aprendido a diferenciar los pasos en el pasillo, los de Inés, la enfermera. De día, son firmes y llenos de propósito. Los del joven residente son una sinfonía de vacilación y cansancio. He aprendido que el dolor no es un evento singular, como un golpe o una caída. Es un ecosistema. Es un compañero de cuarto no, deseado que tiene muchas voces. Está la voz aguda y eléctrica que grita desde mi pierna izquierda, reconstruida con una varilla de titanio que se siente como un trozo de invierno alojado en mi hueso. Y está la voz sorda y opresiva de mis costillas rotas, una presión constante que me recuerda con cada respiración la fragilidad de la caja que protege mi corazón. Antes de esto, mi vida era una pintura ejecutada en una paleta de colores seguros y predecibles. Un paisaje de normalidad suburbana. Mi matrimonio con Javier había sido, en su día, una obra de colores vibrantes. Nos conocimos en la universidad, en una clase de arte renacentista, y me enamoré de la forma en que hablaba del futuro, como si fuera un territorio que él iba a conquistar. Pero el tiempo, ese artista implacable, había ido desvaneciendo los colores. La pasión se convirtió en un afecto cómodo, el afecto en una rutina silenciosa, y la rutina en una especie de armisticio donde ambos habitábamos el mismo espacio, pero en realidades paralelas. Y entonces, en un martes gris, lluvioso, el universo decidió que era hora de un cambio de paleta, un cambio violento. La primera pincelada fue una llamada de un abogado de apellido Montoya, cuya voz grave y sin emociones me informó de que yo era la única heredera de una fortuna que mi cerebro no podía ni empezar a procesar. La segunda pincelada fue el sonido de neumáticos derrapando sobre el asfalto mojado, un grito de agonía del metal que se convirtió en el punto y final de todo lo que yo conocía, y desperté aquí, con una riqueza teórica que no podía gastar y una pobreza de espíritu que me ahogaba. Y el hombre que debería haber estado aquí, el hombre cuyo nombre fue la primera sílaba que mis labios rotos intentaron formar, se había desvanecido. Hoy, después de una eternidad contenida en 23 días, me han dicho que vendrá. Pero no viene a traerme flores ni a pedirme perdón. Viene a hablar de asuntos prácticos. Y trae a su nueva esposa. Quiero que te detengas aquí y sientas el peso de esa frase. La crueldad calculada, la absoluta falta de humanidad, porque este acto, que parece el fondo del abismo, es solo el primer escalón hacia abajo. La verdadera ironía, la broma cósmica, es que el origen de toda esta devastación se encuentra en el único acto de amor puro que realicé en años. Todo se remonta a mi tío Mateo.
En la narrativa no escrita de mi familia, Mateo era el personaje tachado, el hermano mayor de mi padre, autoexiliado en su finca por una disputa tan antigua y enconada, que su causa original se había perdido, dejando solo el sedimento amargo del orgullo. Pero mi memoria infantil, inmune a las políticas de los adultos, recordaba un reino mágico. Recuerdo el olor de la tierra después de una tormenta, tan rico y potente que sentías que podías hundir las manos en él y sacar vida. Recuerdo el sabor de los higos, tibios por el sol, comidos directamente del árbol, su dulzura pegajosa en mis dedos. Y recuerdo, con una claridad que me atraviesa el alma, una tarde en que me enseñó a escuchar el silencio. Nos sentamos en el porche mientras el sol se ponía, pintando el cielo con colores imposibles. «Escucha, Elara», susurró. La mayoría de la gente piensa que el silencio es vacío, pero no lo es. Está lleno de cosas. El canto de los grillos, el susurro del viento en el maíz, el latido de tu propio corazón. Tienes que aprender a escuchar el silencio para entender lo que de verdad importa. Años más tarde, cuando la noticia de su enfermedad se filtró a través de la indiferencia familiar, no fue un sentido del deber lo que me impulsó a ir. Fue el recuerdo de ese silencio lleno de vida. Conduje durante horas, el estómago hecho, un nudo, esperando encontrar a un hombre resentido. En cambio, encontré a un hombre cuyo cuerpo era una cáscara frágil, pero cuyos ojos aún contenían la galaxia entera. Nuestras conversaciones en ese porche, con el sol de la tarde filtrándose, a través de las enredaderas, se convirtieron en mi verdadera herencia. Nunca mencionamos la pelea familiar. Era un fantasma que ambos decidimos dejar en paz. En su lugar, él me abrió las puertas de su universo interior. Me enseñó a ver el mundo no como una colección de objetos, sino como una red de relaciones. Me habló de la simbiosis entre las abejas y las flores, de cómo el árbol más alto necesita al hongo más humilde. Nada en este mundo existe por sí solo, sobrina, decía. Construimos muros y olvidamos que nuestras raíces están entrelazadas. Me habló del odio, esa emoción que había definido la relación con su propio hermano. El odio, dijo, su voz un susurro de hojas secas. Es una deuda que nunca terminas de pagar. Te consume los intereses en forma de alegría y paz. Perdonar no es un regalo que le das al otro. Es un regalo que te das a ti mismo. Es la libertad. En ese momento, yo creía que me estaba dando permiso para sanar la relación con mi padre. Ahora sé que me estaba dando un manual de supervivencia. Me estaba enseñando a diferenciar entre las raíces que nutren y las cadenas que atan. Cuando murió, sentí una pérdida profunda. La pérdida de una sabiduría que el mundo no podía permitirse el lujo de perder. No tenía idea de que, en su último acto de generosidad, me había dejado las herramientas para reconstruir mi mundo. Pero, como en las viejas historias, antes de la reconstrucción, viene la destrucción total. Y el fuego, querido oyente, apenas comenzaba a crepitar. La oficina del señor Montoya era un ecosistema de poder, situada en la cima del mundo corporativo, con vistas panorámicas de una ciudad que parecía un juguete a esa altura. Cada detalle estaba meticulosamente calibrado para comunicar éxito y control. El silencio no era ausencia de ruido, era una presencia, densa y costosa. El aire olía a una mezcla de cuero pulido, café de origen único y la sutil fragancia del dinero antiguo. Me senté en una silla que probablemente costaba más que mi matrícula universitaria, sintiendo una alienación tan profunda que era casi física. Yo era una intrusa, una nota discordante en esta sinfonía de opulencia. El señor Montoya, con su traje a medida y una quietud que parecía emanar de su centro de gravedad, era el director de esta orquesta. Me trató con una cortesía impecable, una cortesía tan desprovista de emoción que resultaba más intimidante que cualquier muestra de poder. Me sirvió agua en un vaso de cristal tan pesado que tuve que sostenerlo con ambas manos. Habló del testamento de tío Mateo con la misma solemnidad con la que se lee una sentencia.
Y entonces, sin cambiar el tono de su voz, dejó caer la bomba. Tras la liquidación de todos los activos, incluyendo la finca, las inversiones y las cuentas bancarias, el patrimonio neto que se le transfiere a usted, señorita Vance, asciende a $11.243.000. La cifra no aterrizó en mi cerebro. Se quedó suspendida en el aire, vibrando con un potencial aterrador. Era un número de fantasía, de las páginas de una revista o de los titulares de las noticias. No tenía ninguna conexión con mi realidad, tangible de luchar para llegar a fin de mes. Sentí una oleada de náuseas, una especie de vértigo existencial. Era como si hubiera estado caminando por un sendero estrecho toda mi vida y de repente me encontrara al borde del Gran Cañón. La inmensidad de la posibilidad era paralizante. El dinero, en ese primer encuentro, no se sintió como una liberación. Se sintió como un peso aplastante, una responsabilidad para la que yo no tenía ni el entrenamiento ni el temperamento. Junto a la imponente pila de documentos legales, había un sobre delgado y frágil. Dentro, una sola hoja de papel doblada, amarillenta por el tiempo. La caligrafía de Mateo era un testamento de su lucha física, una línea temblorosa de tinta que, sin embargo, portaba un mensaje de una fuerza inmensa. Su carta no era una guía de inversión. Era una advertencia filosófica. Me escribió sobre la naturaleza dual del dinero, cómo podía ser un puente hacia la libertad o una jaula dorada. Me habló de que el dinero tiene la extraña habilidad de amplificar la soledad, si no tienes un propósito más grande que él. Me dijo que el mayor peligro de la riqueza no es la extravagancia, sino la complacencia, el riesgo de olvidar que el carácter se forja en la lucha, no en la comodidad. Y al final, la frase que se convertiría en el mantra de mi nueva vida, una frase que quiero que repitas conmigo en silencio, porque es la clave de todo. Recuerda, sobrina, el dinero es una herramienta, no la solución. Salí de ese edificio sintiéndome como una astronauta que acaba de regresar a la Tierra, desorientada por la gravedad. La ciudad a mi alrededor era un asalto sensorial. Los sonidos, los olores, los rostros anónimos de la multitud. Todo parecía, a la vez increíblemente vívido y completamente irreal. Y en medio de ese caos, mi mente se aferró a una única idea, a un único nombre, Javier. En un acto de engaño casi heroico, me convencí de que esa fortuna no era mi prueba, sino nuestra salvación. Sería el antídoto para el veneno de la rutina y el resentimiento que había infectado nuestro matrimonio. Nos compraría una casa con jardín, viajes a lugares con nombres exóticos, la libertad de perseguir nuestros sueños en lugar de nuestras deudas. Nos compraría, o eso creía desesperadamente, una máquina del tiempo para volver a ser las personas que éramos cuando nos enamoramos. Fue esta fe ciega la que me llevó a una joyería que siempre había visto como un acuario de lujos inalcanzables. El silencio aterciopelado del interior, el brillo de los diamantes bajo las luces halógenas, todo parecía conspirar para validar mi fantasía. Compré el reloj que Javier había deseado, un cronógrafo suizo que era una obra maestra de la ingeniería, y un símbolo de un estatus que siempre habíamos anhelado. El acto de pagar por él, de deslizar una tarjeta y ver una suma de 5 cifras aprobada sin problemas, me dio una sacudida de un poder que era a la vez embriagador y nauseabundo. La caja de terciopelo en mi bolso era una promesa de redención. El viaje a casa fue una secuencia de ensueño. La lluvia caía en cortinas grises, difuminando los bordes del mundo. La música en la radio parecía elegida por un director de cine para subrayar la melancolía esperanzada del momento. Yo no conducía por las calles de una ciudad, conducía por los pasillos de mi propia mente, proyectando la escena de la reconciliación en el parabrisas. La cara de Javier, su incredulidad transformándose en una alegría abrumada. Sus brazos rodeándome, no con la formalidad de la costumbre, sino con la fuerza de un arrepentimiento genuino. Las palabras que necesitaba oír, las palabras que yo
Misma escribí para su personaje en mi guión mental. Elara, he sido un tonto. Te he dado por sentada. Por favor, perdóname. Empecemos de nuevo. ¿No es asombroso el poder de la mente para crear ficciones reconfortantes? Para construir refugios elaborados donde podemos escondernos de las verdades que nos aterrorizan? Yo era una arquitecta de mi propia ilusión, y estaba tan absorta en admirar mi creación que el mundo real, con sus leyes de la física y sus tragedias aleatorias, se volvió irrelevante. Vi las luces del camión, pero no las interpreté. Eran solo eso, luces, un elemento abstracto en el paisaje nocturno. El sonido fue lo que me devolvió a la realidad con la violencia de una explosión. Un chillido prolongado, el lamento de la goma torturada contra el asfalto. El tiempo se fracturó, se estiró. Vi la cabina del camión, gigantesca, grotesca, llenando mi campo de visión en una cámara lenta que desafiaba la lógica. No hubo un destello de mi vida ante mis ojos. Hubo una sola imagen, nítida y devastadora. La caja de terciopelo en el asiento del copiloto. Un símbolo absurdo de mi esperanza equivocada. Y entonces, la nada. No una oscuridad suave, sino una ausencia total de todo. Un punto final. O eso es lo que debería haber sido. Pero a veces, el universo no te concede un final limpio. A veces, te obliga a quedarte para el epílogo. Y el epílogo que me esperaba era una historia de terror que haría que el accidente pareciera un simple prólogo. Despertar no fue un interruptor que se enciende. Fue un lento y agónico amanecer en un planeta extraño. Durante un periodo de tiempo que mi cerebro se niega a cuantificar, existí en un estado crepuscular, un purgatorio de sensaciones fragmentadas. Oía voces, pero las palabras eran como peces que se me escapaban de las manos. Sentía toques, pero no podía distinguir entre el cuidado y el procedimiento. Era una conciencia sin un yo, un observador atrapado detrás de un cristal esmerilado. La primera sensación que logró atravesar esa niebla fue el dolor. Y no era una sensación limpia. Era un territorio vasto y complejo. Había regiones de dolor agudo y punzante, como las fronteras de mis costillas rotas que me recordaban su nueva geografía con cada respiración fallida. Había mesetas de dolor sordo y palpitante, como el continente de mi pierna izquierda, ahora colonizado por el frío e inflexible imperio del titanio. Y sobrevolándolo todo, estaba la atmósfera opresiva de la conmoción cerebral, una presión constante que hacía que la luz más benévola se sintiera como una agresión y el sonido más suave como un acto de violencia. Mi enfermera, Inés, se convirtió en mi cartógrafa en este nuevo mundo de sufrimiento. Con una voz que era un bálsamo y una paciencia que parecía un recurso inagotable, me explicó el mapa de mi propia devastación, la cirugía, las fracturas, la larga y desértica travesía de la recuperación que se extendía ante mí. Y mientras sus palabras dibujaban los contornos de mi nueva realidad, una única pregunta se convirtió en el norte de mi brújula mental, un grito silencioso que lo eclipsaba todo. ¿Dónde estaba Javier? En cuanto mis dedos, que se sentían como torpes salchichas prestadas, recuperaron la motricidad suficiente para sostener mi teléfono, comenzó mi obsesión, mi descenso a la locura. La primera llamada al buzón de voz fue un golpe, pero mi mente, esa experta abogada defensora, encontró una explicación razonable. Estaría en la cafetería del hospital, agotado, sin batería. Dejé un mensaje. Mi voz era un susurro áspero que no reconocí como mío. Javier, soy yo, Elara. Hubo un accidente. Estoy en el hospital. Llámame, por favor. Las horas que siguieron fueron una clase magistral de tortura psicológica. Cada vez que la puerta de la habitación se abría, una oleada de adrenalina y esperanza me recorría, solo para estrellarse contra la visión de un uniforme de enfermera o un médico con cara de circunstancias. El teléfono en mi mano se transformó de un objeto de comunicación a un instrumento de tortura. Cada minuto de su silencio era una acusación. Empecé a enviar mensajes.
cada uno una pequeña bengala de auxilio disparada a la oscuridad. Javier, estoy bien. Es mentira, no estoy bien, pero estoy viva. ¿Tú estás bien? Por favor, solo una palabra, para saber que existes. Tengo miedo. Cada mensaje enviado era una semilla de esperanza que caía en un suelo de granito. Mi cerebro, en un acto de autopreservación, se negó a aceptar la explicación más simple y comenzó a construir elaboradas teorías de la conspiración. Quizás él había sufrido un trauma psicológico, una amnesia disociativa. Quizás sus padres, que nunca me aprobaron del todo, lo habían secuestrado y le impedían contactarme. ¿Alguna vez has hecho eso? ¿Has preferido creer en una locura, elaborada antes que enfrentar una verdad simple y devastadora? Yo me convertí en una novelista de mi propio engaño. La respuesta, que finalmente llegó en el cuarto día, no fue un capítulo de ninguna de mis novelas, fue un epílogo abrupto y cruel. Un mensaje de texto. 7 palabras, tan frías y estériles como las baldosas del suelo del hospital. Estoy ocupado. Proyecto experimental en el trabajo. No puedo hablar. La palabra ocupado. La leí una y otra vez, tratando de exprimirle algún significado oculto, algún código secreto. Pero no había nada. Era una pared lisa e impenetrable. Miré mi cuerpo, un paisaje de hematomas y suturas. Miré la bolsa de suero que goteaba vida en mi brazo, y traté de reconciliar esa realidad con la banalidad de la palabra ocupado. La brecha entre las dos cosas era tan vasta que sentí que me iba a tragar. Inés me encontró en ese estado, con la mirada fija en la pantalla, y supo. No dijo nada. Simplemente se sentó en el borde de mi cama y me tomó la mano. Su tacto no quitó el dolor, pero me recordó que yo todavía era un ser humano, no solo un conjunto de heridas. Una semana después, impulsada por el último espasmo de un corazón que se negaba a morir, envié un último mensaje, 3 palabras que eran la rendición de mi orgullo. Te necesito. La respuesta fue instantánea, como una cobra atacando. 6 palabras que fueron el veneno final. No tengo tiempo para perdedoras. Perdedora. La palabra explotó en mí, la pantalla. No fue un insulto, fue un diagnóstico, un despido, el final de una era. Fue en ese estado de vacío absoluto, en ese limbo emocional, que Inés me trajo su tableta. Distráete un poco, dijo, y me distraje. Vaya si me distraje. Con el fatalismo de un condenado, abrí una red social, y allí estaba, la primera imagen. Javier, radiante, con una sonrisa que yo creía haber olvidado cómo se formaba. A su lado, una mujer joven y hermosa, con ojos que brillaban. Sostenían copas de champán. Estaban en una galería de arte, rodeados de gente que reía. Y la leyenda, escrita por un amigo en común, fue la pala de tierra final sobre mi tumba. ¡Qué noche! Celebrando el amor y las decisiones valientes. Felicidades a los recién casados, Javier y Paloma. Recién casados. La palabra no entró en mi cerebro. Detonó. Y mientras la onda expansiva de esa detonación arrasaba con los últimos vestigios de mi antiguo yo, mis ojos se clavaron, con una intensidad casi sobrenatural, en el rostro de ella, Paloma. Y entonces, el horror de la traición fue eclipsado por un horror mucho más profundo, más antiguo, un reconocimiento que no era de la mente, sino de la carne. Un susurro helado en mi ADN. No era solo el rostro de una usurpadora, era el rostro de un fantasma que yo misma había creado hacía 17 años. Y es aquí, en este preciso momento, donde la historia que creías estar escuchando termina y comienza una completamente diferente. Una historia que te hará dudar de la propia naturaleza de la realidad. El descubrimiento de la boda de Javier no me hundió. Hizo algo mucho más extraño. Me ancló.
La conmoción, el dolor, la incredulidad, todo se fusionó en una sola emoción. Una emoción de una pureza y una claridad aterradoras. La rabia. No era una rabia caliente y destructiva. Era fría, pesada y sólida. Era un bloque de hielo formándose en el centro de mi pecho, y me dio, por primera vez desde el accidente, una sensación de propósito. La habitación del hospital, que había sido mi celda y mi santuario, se transformó en mi centro de operaciones. La primera llamada que hice no fue para lamentarme con un amigo, fue una llamada de negocios. Al señor Montoya. Mi voz, cuando hablé, me sorprendió a mí misma. Era estable, precisa, desprovista de histeria. Le expuse los hechos como si estuviera presentando un informe. El abandono sistemático, los mensajes diseñados para desmoralizar, y la prueba fotográfica de la boda con una mujer llamada Paloma. Esperaba que su respuesta fuera una mezcla de compasión y jerga legal sobre los procedimientos de divorcio. Lo que obtuve fue un silencio tan profundo y prolongado que pensé que se había cortado la llamada. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro, pero cada palabra era como el clic de un mecanismo de relojería. El Ara, dijo, y el cambio del formal señorita Vance a mi nombre de pila fue una señal de que habíamos entrado en un nuevo territorio. Necesito que me escuche como nunca ha escuchado a nadie en su vida. Lo que me está contando es la clave de algo que ha estado sucediendo aquí. Y es infinitamente peor de lo que puede imaginar. Su exmarido no solo ha seguido con su vida, ha intentado activamente terminar la suya. Y entonces, con la precisión de un cirujano, me expuso una conspiración tan metódica y cruel que mi mente luchaba por aceptarla como real. Me contó cómo Javier, apenas 48 horas después de que yo fuera ingresada en la UCI, se había presentado en su oficina. Y no iba solo. Iba con ella, con Paloma. Y la presentó, con una seguridad que helaba la sangre, como mi hermana, la única pariente viva de Elara. No estaban allí para informarse sobre mi estado. Estaban allí para informarle de mi muerte. Llevaban un certificado de defunción, falso, por supuesto, pero lo suficientemente convincente. Su objetivo era activar una cláusula en el testamento de tío Mateo, una cláusula pensada para catástrofes, que permitiría la transferencia inmediata y sin trabas de toda la fortuna a mi supuesta y afligida hermana. La audacia del plan era casi admirable en su maldad. Javier no solo estaba construyendo una nueva vida, estaba usando mi supuesta muerte como los cimientos, pero subestimó a su oponente. El señor Montoya no era solo un abogado. Era un viejo tiburón que había olido sangre demasiadas veces como para no reconocer el olor a carroña. Algo en la historia no encajaba. La prisa indecorosa. Los documentos que parecían demasiado nuevos. La forma en que la supuesta hermana evitaba su mirada, como si la luz de la oficina le quemara la piel. Así que hizo lo que los buenos abogados hacen. Construyó un laberinto de burocracia. Solicitó informes adicionales, verificaciones de identidad, segundas opiniones notariales. Estaba jugando al ajedrez, ganando tiempo, esperando que su oponente cometiera un error. Y mi llamada no fue un error. Fue el jaque mate. En ese instante, mi rabia encontró un foco. Se convirtió en un instrumento de precisión. Javier no solo me había traicionado como esposo, me había sentenciado a muerte como ser humano. Y Paloma no era solo la otra mujer, era el arma del crimen. Juntos, por teléfono, diseñamos la trampa. La arrogancia de Javier sería el cebo. El señor Montoya lo llamaría. Le diría que, después de una intensa negociación, había logrado convencer a la Junta del Fideicomiso. Solo quedaba un último, insignificante, trámite. La firma final de Paloma en un documento de cesión, una firma que, por un tecnicismo legal, debía realizarse en mi presencia para que un notario pudiera dar fe de mi
estado de incapacidad permanente y ausencia de actividad cerebral consciente. Era una farsa elaborada, una obra de teatro legal, y sabíamos que el actor principal, cegado por la codicia, no podría resistirse a su gran escena final. Inés, mi enfermera, se convirtió en mi directora de escena. Su compasión profesional se había transformado en una lealtad feroz. Con la destreza de una experta en inteligencia, colocó una microcámara en un jarrón con flores de plástico, ajustando el ángulo hasta que cubría perfectamente la puerta y mi cama. ¿Puedes sentirlo? ¿Puedes sentir la energía cambiando? Este es el momento en que la víctima se quita la piel de oveja para revelar al lobo que lleva dentro. Las horas que siguieron fueron una meditación. Me desconecté de mi cuerpo dolorido. Me convertí en una observadora. Cuando la puerta se abrió, mi corazón no se aceleró. Estaba en calma. Javier entró, y era como ver a un actor mediocre interpretando a un hombre bueno. Llevaba un suéter de lana suave. Su rostro estaba compuesto en una máscara de tristeza y preocupación. Mi amor, oh mi amor, susurró, su voz perfectamente modulada para transmitir una angustia profunda. Se acercó con un portapapeles. Son solo unos papeles del seguro, cariño, para que te trasladen a la mejor clínica de rehabilitación. Era un monstruo, pero había que admitir que era un monstruo con talento para la actuación. Paloma entró detrás de él, una figura espectral. Si Javier era el actor principal, ella era la extra aterrorizada que no sabía sus líneas. Se mantenía en el fondo, evitando mi mirada, como si yo fuera el sol y ella temiera quedar ciega. Los dejé actuar. Disfruté de su actuación, del cinismo de cada palabra, de cada gesto. Cuando Javier, con un suspiro de resignación, me ofreció el bolígrafo para que yo, en mi estado vegetativo, lo sostuviera mientras Paloma firmaba, lo ignoré. Con una lentitud deliberada, casi ceremonial, tomé mi teléfono. Un toque. La pantalla del televisor de la pared, que hasta entonces había estado muerta, cobró vida. La imagen era de una cámara de seguridad, granulada pero clara. La escena era la oficina del señor Montoya, y el sonido, nítido y amplificado, era la voz de Javier, llena de una confianza escalofriante, diciendo las palabras: «Y como su hermana y única pariente viva, Paloma está aquí para gestionar». La herencia. El rostro de Javier se desmoronó. No fue un cambio gradual. Fue una implosión. La máscara se hizo añicos, y debajo no había nada, solo pánico puro y animal. Pero la verdadera explosión, la que lo cambió todo, vino de ella. Paloma levantó la vista del suelo, primero a la pantalla, y luego, con una lentitud tortuosa, a mí. Y en sus ojos vi una batalla. La batalla entre la mentira que había estado viviendo y una verdad que surgía de las profundidades de su ser. Sus labios se separaron, y de ellos salió un sonido que no era humano. Era el sonido de un alma rompiéndose, un susurro que contenía 17 años de silencio. Ella es mi madre. Aquellas 3 palabras no cayeron en el cuarto. Detonaron. Ella es mi madre. No fue una pregunta. No fue una acusación. Fue un reconocimiento. El sonido de una presa rompiéndose, liberando un torrente de una verdad que había estado contenida durante 17 años. En ese preciso instante, la elaborada trama de Javier sobre fraude, herencia y certificados de defunción se volvió insignificante. Se convirtió en el telón de fondo de un drama mucho más antiguo, mucho más visceral. La fortuna de tío Mateo, el accidente, la traición. Todo se reordenó, convirtiéndose en el caótico y violento camino que el destino había trazado para llevarnos a este momento, a esta revelación imposible. Mi mente, en un acto de autodefensa, se desconectó del presente y me arrojó a otro cuarto de hospital, en otra vida. Tenía 17 años. El aire olía a la misma mezcla de antiséptico y miedo. Acababa de dar a luz a una niña cuyo futuro se extendía ante ella como un océano,
mientras que el mío parecía un callejón sin salida. Recuerdo el peso exacto de su pequeño cuerpo en mis brazos, la forma en que sus dedos se aferraron a mi meñique con una fuerza que desmentía su tamaño. Recuerdo el torbellino de amor y pánico que me ahogaba. Y recuerdo la Polaroid. Una imagen, borrosa, sobreexpuesta, de una niña sosteniendo a otra niña, ambas con los ojos llenos de una tristeza demasiado grande para sus años. Esa foto se convirtió en la lápida de una tumba secreta que llevé dentro de mí. Firmar los papeles de la adopción no fue una decisión, fue una amputación. Me convencí de que era lo correcto, un sacrificio necesario. Pero una parte de mí siempre supo que también fue una huida. Y ahora, el fantasma de esa huida, la consecuencia encarnada de mi miedo, estaba de pie frente a mí. El rostro de Paloma no era solo un parecido, era un archivo genético. Era la curva de la nariz de mi padre, la forma de mis propios ojos mirándome desde otra cara. La familiaridad que me había inquietado no era un presentimiento, era memoria, la memoria de la sangre. Detente aquí por un segundo. Quiero que realmente comprendas la enormidad de esto. El universo no solo te ha puesto a prueba, te ha gastado, la broma más cruel y poética imaginable. La persona que tu marido ha elegido como instrumento para borrarte del mapa es la única persona en el mundo que te une a él por la sangre. ¿Cómo se sobrevive a una ironía tan aplastante? Mientras mi alma se tambaleaba bajo el peso de esta verdad, las piezas del rompecabezas de Javier encajaron con una claridad que me quemaba los ojos. Él no era un simple villano. Era un arquitecto del caos. El descubrimiento de esa caja de recuerdos en el sótano de mis padres no fue un hallazgo fortuito. Para un hombre como Javier, un depredador emocional con un radar para las vulnerabilidades, esa foto no fue un triste recuerdo. Fue una oportunidad. Fue un arma. No vio el dolor de una madre adolescente. Vio una palanca con la que podía mover el mundo a su favor. Contrató a un investigador privado. La encontró. Y entonces, como una araña tejiendo su tela, comenzó su trabajo. La historia que Paloma me contó más tarde, en un relato fragmentado, por los sollozos, era un caso de estudio de manipulación coercitiva. Él no se le acercó como un pretendiente, se le acercó como un salvador. Se inventó una identidad, la de un abogado especializado en reunificaciones familiares, un filántropo de las almas perdidas. Le contó una historia a medida, una ficción cuidadosamente elaborada sobre una madre biológica moribunda. Yo, cuyo último deseo era conocerla. Él vio el agujero en el alma de Paloma, el anhelo de respuestas que todo niño adoptado lleva consigo, y lo explotó sin piedad. El romance fue un ataque relámpago, un bombardeo de afecto y promesas diseñado para abrumarla, para desarmar sus defensas y aislarla de cualquier voz de la razón. El matrimonio fue el golpe de gracia, presentado como una necesidad urgente y romántica para que ella pudiera hacerse cargo de mí en mis últimos días. La muerte de mi tío y la herencia fueron un giro inesperado del guión que elevó las apuestas de forma exponencial. Y mi accidente. Mi accidente fue el clímax prematuro que él decidió aprovechar. La entrada de los guardias de seguridad y del señor Montoya fue como la intervención de un deus ex machina. Rompió la tensión insoportable. La detención de Javier fue un espectáculo, de implosión. El gran actor, despojado de su guión y su público, se convirtió en un hombre pequeño, encogido, patético. No hubo lucha. Solo la aceptación silenciosa de un hombre que sabe que el juego ha terminado. Se lo llevaron, y su partida dejó un silencio que era más ruidoso que cualquier grito. Y entonces, en ese silencio, solo quedamos nosotras, madre e hija, unidas por la biología, separadas por la vida y reunidas por la más atroz de las circunstancias. Paloma se había hecho un ovillo en la silla. Su cuerpo entero era un temblor. Yo, prisionera de mi cama y de mi propio shock, solo podía mirarla. Las palabras no existían para una situación como esta.
El lenguaje humano no tiene un vocabulario para este nivel de complejidad emocional, así que empecé con lo único que podía. Su nombre. Paloma. Lo dije en un susurro. Ella levantó la cabeza, y sus ojos, mis ojos, se encontraron con los míos. Y en ellos no vi a una cómplice. Vi a una niña perdida. Vi a la misma niña asustada que yo había sido a los 17 años. Y en ese instante, cualquier vestigio de ira o resentimiento que pudiera haber sentido hacia ella se convirtió en polvo. Se transformó en un instinto que yo creía muerto y enterrado. Un instinto feroz, primario, incondicional. El instinto de protegerla. Ella también era una víctima. Quizás la mayor víctima de todas. Él nos había enfrentado a mi herida más profunda contra su anhelo más profundo. En el aire estéril de esa habitación, rodeadas por los escombros de nuestras vidas, no encontramos el perdón. No encontramos la comprensión. Encontramos algo mucho más fundamental. Encontramos un punto de partida. Un frágil, tembloroso y absolutamente aterrador hola. Y en un mundo que se había derrumbado, ese hola fue la primera piedra para empezar a construir de nuevo. Dejar el hospital fue como ser liberada de una jaula pequeña para entrar en una mucho más grande. La finca de tío Mateo, que en la geografía de mi memoria era un lugar de horizontes infinitos, se convirtió de repente en un paisaje lleno de obstáculos y fronteras. La escalera del porche, que de niña subía de 2 en 2, ahora era una muralla. La casa, con sus pasillos que me parecían estrechos y sus alfombras que se convertían en trampas para las ruedas de mi silla, se sentía más como un laberinto que como un hogar. La belleza del lugar, la forma en que la luz dorada del atardecer se derramaba sobre las colinas, era una presencia casi dolorosa, un recordatorio constante de la discordancia entre la libertad del mundo exterior y el encarcelamiento de mi propio cuerpo. Paloma, después de un proceso legal que se sintió como otra cirugía sin anestesia, se quedó. Su testimonio, crudo y devastador, fue la pieza central que aseguró que Javier no viera la luz del día por mucho tiempo, y al mismo tiempo, la exoneró a ella de cualquier complicidad legal. Su decisión de quedarse no fue discutida. Simplemente sucedió. Un día deshizo sus maletas en la habitación de invitados, y la casa dejó de ser el refugio de mi tío para convertirse en el nuestro. Éramos dos extrañas unidas por un trauma compartido, dos supervivientes de un naufragio que aprendían a navegar en las aguas desconocidas de una relación imposible. Nuestra convivencia inicial fue un ejercicio de coreografía emocional. Nos movíamos la una alrededor de la otra con una cautela infinita, como dos bailarinas que no conocen los pasos. Había días de silencios densos, cargados con el peso de 17 años de preguntas no formuladas y un presente demasiado doloroso para ser nombrado. Y luego, había momentos, pequeñas grietas de luz. Una tarde, mientras yo intentaba desesperadamente alcanzar un libro en una estantería alta, ella apareció, lo tomó y me lo entregó sin una palabra. No hubo lástima en su gesto, solo una simple y práctica ayuda. Y en esa simplicidad encontré un alivio inmenso. Estábamos aprendiendo un nuevo lenguaje, uno que no se basaba en palabras, sino en la presencia y el respeto mutuo por las heridas del otro. La fisioterapia se convirtió en el eje de mi existencia. Era mi trabajo, mi campo de batalla y mi confesionario. Carlos, mi fisioterapeuta, era un hombre que parecía estar hecho de músculos y una voluntad de hierro. No creía en las lágrimas ni en las excusas. Creía en la repetición, en el esfuerzo, en la neuroplasticidad. Me empujaba a diario a los límites de mi resistencia, y luego un poco más allá. Cada sesión era una pequeña muerte y una pequeña resurrección. Hubo un día en particular que casi me rompe. Estaba tratando de mantenerme, de pie entre dos barras paralelas, y mis piernas, como dos traidoras, simplemente se negaron a obedecer. Me derrumbé, no solo físicamente, sino emocionalmente. La frustración,
el dolor, la humillación, todo se convirtió en un sollozo feo y desgarrador. Estaba convencida de que ese era mi límite, que pasaría el resto de mi vida como una espectadora. Paloma, que a menudo me observaba desde la distancia, se acercó. Yo me preparé para recibir palabras de consuelo, frases hechas. En cambio, se sentó en el suelo frente a mí, cruzó las piernas y esperó. Cuando mis sollozos se calmaron, me miró a los ojos y dijo: «El suelo es un buen lugar para empezar de nuevo. Sin prisas. Cuando estés lista, lo intentamos otra vez, juntas». Esa palabra, juntas, fue la palanca que movió mi mundo. Dejó de ser mi lucha solitaria contra mi cuerpo. Se convirtió en nuestro proyecto compartido. Mientras yo me dedicaba a la arquitectura de mi reconstrucción física, ella se embarcó en la arqueología de su propia alma. Se sumergió en la vasta biblioteca de Mateo. Descubrió la poesía, la historia, la filosofía. Y empezó a escribir. Llenaba cuadernos con sus pensamientos, sus miedos, sus sueños. Estaba excavando a través de las capas de la identidad que Javier le había impuesto, buscando los cimientos de su verdadero yo. Estábamos, cada una a su manera, aprendiendo a caminar de nuevo. Y fue en el crisol de este esfuerzo compartido que la advertencia de tío Mateo se transformó en una guía. El dinero es una herramienta, no la solución. Me di cuenta de que tenía en mis manos una de las herramientas más poderosas del mundo. No podía comprarme una pierna nueva, pero podía construir algo que perdurara. Juntas, en la misma mesa de roble donde Mateo seguramente tomó cientos de decisiones, diseñamos la Fundación Mateo. No sería una organización benéfica tradicional. Sería un taller de herramientas para almas rotas. Un programa de apoyo integral para madres adolescentes que ofreciera no solo ayuda financiera, sino también asesoramiento legal, apoyo psicológico y formación profesional. Y un segundo programa, Idea de Paloma, un fondo de transición para jóvenes que envejecen fuera del sistema de adopción, dándoles los recursos para construir una vida adulta estable. Dar forma a esta fundación nos dio un propósito que trascendía nuestro propio dolor. Nos permitió tomar el veneno que casi nos mata y empezar a convertirlo en medicina. Paloma, a través de este proceso, descubrió su vocación. La experiencia de haber sido víctima de una manipulación tan profunda le dio una empatía y una perspicacia únicas. Se matriculó en la universidad para estudiar psicología. Quería entender la mecánica del trauma para poder ayudar a otros a desarmarlo. La carta que anunciaba la sentencia de Javier llegó en un sobre oficial que se sintió como una bomba sin explotar sobre la mesa. Lo abrimos juntas. 8 años. No sentimos euforia. No sentimos sed de venganza. Solo una profunda y tranquila sensación de cierre. Llevamos esa carta a la cima de una colina. La quemamos y vimos cómo el viento se llevaba las cenizas, llevándose con ellas el último gramo de poder que él tenía sobre nosotras. Hoy, camino con un bastón. Algunos días, lo necesito más que otros. Es un recordatorio constante de mi fragilidad, pero también de mi fuerza. Miro a mi hija y veo a una mujer que ha transformado sus cicatrices en sabiduría. Y sé que nuestra historia, que comenzó con una mentira destructiva, se ha convertido en la verdad más constructiva de mi vida. Y es esta verdad, esta prueba de que la reconstrucción es posible, lo que me siento obligada a compartir. Porque sé, con total certeza, que alguien que escucha esto ahora mismo está en medio de su propia colina, con su propia carta en la mano, preguntándose si el viento alguna vez se llevará las cenizas. Si eres tú, quiero que sepas que se las lleva. Cuesta. Y lleva tiempo, pero se las lleva. Si sientes una conexión con esta historia, si resuena en algún lugar profundo de tu ser, déjame una simple palabra en los comentarios. No para mí, para la comunidad. Para que todos podamos ver que no estamos solos en nuestras reconstrucciones. En la vieja escritorio de Mateo, sus diarios personales me esperan. Aún no he tenido el valor de abrirlos.
Sé que contienen más historias, más secretos, más herramientas. Nuestro viaje juntas apenas comienza. Y por primera vez, siento una inmensa curiosidad por el futuro, en lugar de miedo. Y esa, quizás, es la mayor herencia de todas.